Bueno, yo creo que toda la educación peruana todavía está en crisis. En el caso de la educación superior, en general, tiene una, digamos, situación paradójica porque de un lado hay una oferta muy grande de servicios educativos. Mayormente se ha expandido la oferta privada dentro del concepto de la educación con fines de lucro, que no es malo, pero que es la que se ha desarrollado. Y del otro lado la pública, que también ha aumentado en el campo tecnológico, pero así como digo, con una gran oferta, pero con muy poca calidad. Entonces el problema es, hay una crisis de calidad en la educación superior tecnológica que hay que superar, tanto en la oferta del lado privado como público. Claro, porque se habla de un exceso de profesionales, pero a la vez un exceso que no cubre las necesidades del mercado, ¿verdad? Así es. Se habla de una insatisfacción, digamos, del producto que egresa todo el tiempo, ¿no? En verdad hay en eso un desajuste entre la oferta y la demanda. O sea, los sectores productivos del Perú tienen demandas de profesionales con conocimientos, habilidades y perfiles en general que no encuentran en los egresados de los institutos tecnológicos y aún de las universidades. Creo inclusive que el desajuste mayor se da en el nivel universitario que en el nivel tecnológico, pero ya que hablamos del tecnológico, en verdad las carreras no están, como digo, coordinadas, concertadas con la demanda productiva, la demanda del campo empresarial. Entonces la empleabilidad resulta relativamente baja, ¿no? Que debería ser mucho mayor. Eso me lleva a preguntarle cómo debería ser entendida la educación técnico-profesional. Bueno, en primer lugar creo que hay que quitarle el título de educación superior no universitaria, porque cuando se define por negación, ya en eso hay una carga peyorativa de decir este es de menor valor, y ahí se entra al lugar común que nos tiene sometidos hace mucho tiempo a ese prejuicio de que un ciudadano o una persona que no tiene un título universitario no es una persona socialmente apreciable ni valiosa. Es un tremendo error que solo se da en algunas sociedades como la nuestra, ¿no? De origen aquí en latino. Pero en otras sociedades eso no tiene nada que ver. La educación superior tiene, como es natural, niveles distintos y especialidades diferentes. Y todas tienen que estar articuladas, de modo tal que las personas pueden realizarse en todas sus capacidades en función de eso y en función de las oportunidades que el mercado ofrece. Pero acá no, acá de partida decimos, no universitario, o sea, menos, ¿no es cierto? Y entonces, primero, y segundo, sometemos a esa educación a una cosa también paradójica, un gran control, entre comillas, a la privada, que no deja hacer muchas veces las cosas, las carreras que debiera, presentan una nueva, digamos, una propuesta de una nueva oferta de una carrera determinada que encuentra una institución que es necesaria y aprobarla les cuesta un trámite, Dios y su ayuda, y finalmente de repente le obligan a cambiar. En cambio, en las universidades privadas especialmente, hacen que es la tierra de nadie, ¿no? Entonces se les ofrece lo que les da la gana y no hay ningún control. Entonces, esa digamos, asimetría, esa diferencia terrible que hay entre un nivel y el otro, es muy malo para la educación peruana. ¿Cuándo se da este divorcio entre la educación y, digamos, el sector empresarial, ¿no? Lo que se necesita? Bueno, es muy antiguo, pero fíjese, yo diría que en primer lugar, para hablar en positivo, el haber abierto esta educación superior tecnológica, que viene del año 1983 de la ley universitaria, de la ley de educación, fue una buena medida, porque de no ser así, lo único que habríamos tenido es oferta con el nombre de universidad y con pésima o peor calidad que la actual. Entonces, ese segmento de educación tecnológica está bien, pero debe ser entendida, como dije antes, como una educación superior articulada y con las mismas capacidades y posibilidades que las otras. Uno y dos, y esto tal vez debería ser uno más importante. Debe estar relacionada con la demanda que requieren los sectores productivos y las instituciones en general. Ese desenganche se dio, diría yo, a finales de los 80, pero más que nada fue porque primero el Estado y luego las propias instituciones privadas empezaron a caminar, como ocurre en el Perú,
sin mirar el mercado, ¿no? Y a su vez el mercado, sin acercarse a las instituciones educativas, tratando de resolver su problema por otros modos, ¿no? Inclusive hasta trayendo técnicos, expertos o profesionales de fuera. Entonces lo que falta es ese acercamiento, ¿no? En nuestro caso, digamos, el ente rector, los entes rectores vienen a ser el Ministerio de Educación, los gobiernos, las direcciones regionales de educación, puede ser, ¿no? En la experiencia de otros países el protagonismo lo tendría de repente los gremios empresariales y sectores empresariales, ¿verdad? Claro. En este caso, ¿qué nos falta? ¿Dónde tendría que ser el giro para mejorar eso? Bueno, en su pregunta está implícita, diría yo, la respuesta, porque efectivamente la educación superior tecnológica camina por su lado, ¿no? Y la empresa no se aproxima. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estos funcionarios del Ministerio de Educación, de las direcciones regionales? Involucrar a los sectores productivos, a las capacidades y las demandas que hay en donde ellos están trabajando. Acercarse a todas las instituciones, empresas y lugares donde se requiere justamente ese empleo calificado y averiguar, coordinar, concertar qué tipo de capacidades, qué tipo de currículos debe desarrollarse. Y conectarse esto además conectarlo, derivarlo hacia las conexiones internacionales para que pueda haber un sustento del conocimiento y del desarrollo que está a lo largo y ancho del mundo y que a veces no tenemos acá. Entonces faltan ese tipo de conexiones. Habría una responsabilidad también del sector empresarial, ¿no? Ah, por supuesto. Hay una responsabilidad del sector empresarial. Yo creo que el sector empresarial tal vez es tanto más responsable que el sector público, porque salvo excepciones notables, desde luego, destacadísimas. Y en eso sí quiero ser optimista. Mire, en los últimos años, así como, si me permiten, con un poco de modestia hablar de Texur, un grupo de empresarios, liderado por un empresario minero importante como Luis Hochschild, piensa que se necesita hacer educación de alta calidad en tecnología. Toma el ejemplo de Alemania, donde hay esa vinculación, hay la educación dual, las empresas articuladas con los institutos tecnológicos superiores y las universidades, y entonces crea esta opción educativa privada sin fines de lucro en el Perú. Pero ahora no hay solo eso, hay otras entidades. Los empresarios se reúnen en Empresarios por la Educación, por ejemplo, y empiezan a ofrecer una serie de medios y de instrumentos de desarrollo y de capacitación y de mejora de profesores que apoyan a los institutos tecnológicos en Empresarios por la Educación. Aparecen otros programas de otros grupos empresariales, ¿no? Hay algunos, menciono su nombre, Interbank, por ejemplo, el grupo Rodríguez Pastor está trabajando en el campo de la educación. Otros que lo hacen con fines de lucro, lo que repito es legítimo, ¿no? Mientras la oferta sea con calidad y adecuada, me parece estupendo. Entonces, yo soy optimista en el sentido de que estamos avanzando. Yo creo que hay una percepción cada vez mejor de parte de las empresas y de los empresarios de que sin educación adecuada no pueden ellos mismos desarrollar sus actividades. Entonces es necesario hacer esa vinculación, fortalecerla. Bueno, TEPSU es uno de los mejores ejemplos, pues, ¿no? Con 95% de egresados que están laborando ya. Sí, pues es una cosa que nos enorgullece y siempre nos preocupa porque realmente mantener esa altísima tasa de empleabilidad es un reto. Y el reto supone estar vinculados a las empresas. Nosotros tenemos comités en cada carrera donde están incorporados gerentes de producción, gerentes de recursos humanos, personas que nos dicen cómo están los egresados, qué demanda el mercado, ¿no? Tenemos siempre una interacción permanente con eso. ¿Con qué? Con la demanda, porque hay que hacer esa educación. Y desde luego también tenemos una vinculación con todas las fuentes del conocimiento y la tecnología afuera. Claro, ahora se accede a eso por internet, se conoce, pero hay que tener relaciones con instituciones que pueden apoyarnos en ese desarrollo. Eso hace TEPSU y en realidad creo que eso lo puede repetir cualquier otro grupo de institución y es una buena manera de hacer las cosas. Pero la preocupación está centrada básicamente, creo, en el sistema público, ¿no? Ah, sí, sí. Ahí yo creo que el problema es buscar cooperación internacional, tener una dirección y una capacidad, digamos, de conducción de esta función pública de la educación tecnológica, pero con libertad y a la vez de manera eficiente y con colaboración, como dije antes, de fuentes internacionales. Las hay, ¿no? Entonces uno puede conectarse con instituciones que las hay europeas, norteamericanas y de diverso tipo,
pero a la vez manejar esto pues con un criterio de promoción, de desarrollo y de vinculación a las empresas. El propio ministerio, las propias autoridades ahora viven encasilladas en sus despachos, en sus ministerios o en sus direcciones regionales y deben salir pues, a buscar justamente aproximarse al mercado para lograr que la oferta educativa pública, tecnológica, sea buena, ¿no? Y esté articulada con la demanda. Yo creo que hay algún avance, pero muy pobre. Ajá. Me parece que debería ser mucho más vigoroso esto. Creo que ahí falta un impulso fuerte. No, hay por supuesto otras instituciones, ¿no? De un nivel distinto, ya digamos de una aplicación de la capacidad de trabajo, digamos en el nivel práctico más primario, Senati. Senati es un buen ejemplo, donde ahí se ha unido el apoyo empresarial y se ha unido la acción del Estado. Esta fue una creación de empresarios hace muchos años. El ingeniero Alejandro Tavín, yo estoy hablando de los años 50, creó el Senati con aporte forzoso de las empresas. Si no hubiera sido así, no existiría. El Senati tiene hoy día un montón de centros de capacitación y de formación a lo largo, ancho del Perú, y estoy seguro que tiene una empleabilidad mucho más alta que los institutos tecnológicos superiores estatales. Bien, muchas gracias, señor. Yo sé, algo más de repente que quisiera agregar. No, nada, los felicito porque yo creo que el Foro Educativo es una institución importante y que a través de estos medios y en general de toda su provisión a la sociedad ayuda a que trabajemos todos, logremos reunir las mejores experiencias, voluntades y en fin, tratar de mejorar.